través de la transmisión. Bien, buenas noches, tengan todos ustedes. Damos gracias a Dios que nos permite estar reunidos para dar inicio a esta transmisión. Esperemos que se estén conectando para poder participar de la lección del día de hoy, que es una lección muy importante, muy interesante, donde vamos a ver cómo es o cómo debe ser nuestra respuesta a la santidad de Dios. Así que pues les pedimos que tengan listo ahí su cuaderno, su Biblia, para tomar notas. Este estudio bíblico lleva por título el estudio en general, conociendo al Dios vivo. Hemos estado ya avanzando en algunas lecciones. El día de hoy vamos a revisar, con el favor de Dios, la lección número 17. Así que, pues bueno, bienvenidos a los que ya estén con nosotros. Y pues vamos a dar inicio haciendo una oración. Vamos a poner este tiempo en las benditas manos de nuestro Dios. Así que les pido que ahí donde usted nos acompañe, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos concedes para estar conectados por este medio, Señor, y poder compartir esta serie de lecciones, de estudios que tienen el único propósito de conocerte más y más, Señor. Gracias porque nos has permitido mantenernos constantes hasta el día de hoy, y pedimos, Señor, que tú nos sustentes para que podamos concluir con este estudio y que sea de provecho, de bendición a nuestra alma, a nuestra vida, Señor, que cambie nuestra perspectiva acerca de ti, al ver lo que tú has revelado acerca de ti mismo a través de tu palabra escrita, Señor. Gracias por esta enorme bendición que nos llena de alegría, pero también nos conmueve de temor, de reverencia, saber que estamos delante de un Dios santo, eterno, poderoso, que nos hizo, que nos ve, que nos conoce, y el cual revela sus propósitos para nuestras vidas. Permítenos estar sujetos a ti, Señor, y que lo que se diga, Señor, sea dirigido por medio de tu Espíritu Santo, y que sea de edificación y provecho para los que escuchen esta lección en directo, o aquellos que la escuchen posteriormente, que también sean bendecidos a través de ella. Te lo pedimos en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos a ir viendo nuestras diapositivas. Y bueno, pues la lección del día de hoy pues es nuestra respuesta a la santidad de Dios. Nuestra respuesta a la santidad de Dios. Y bueno, estuvimos viendo la lección anterior acerca de la santidad de Dios, estar expuestos a un Dios santo, y entender que la santidad de Dios pues es un tema muy importante que reúne toda la esencia, el ser de Dios. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace es santo. Habla de su exclusividad, habla de su particularidad, habla de su trascendencia. Lo estuvimos hablando, que Él está por encima de su creación, pero interviene en su creación, y Él no tiene ningún contacto con la maldad ni con el pecado, no la tolera, no la permite. De ningún modo Dios tendrá por inocente al culpable. Entonces es un tema sumamente importante que nos confronta, porque nosotros somos hechura de Dios, pero además somos
entes caídos. Nuestra naturaleza se corrompió y somos entes pecaminosos, a diferencia de Dios, que Dios es santo. Entonces, cuando conocemos esto, cuando venimos al conocimiento de Dios a través de la palabra, a través de la persona de Jesucristo, y queremos mantener una comunión íntima y estrecha con Dios, pues es de suma importancia entender el requerimiento de Dios de santidad, de su naturaleza santa, pero también del requerimiento que Él tiene hacia nosotros de mantenernos en santidad para tener esa comunión con el Señor. Bien, pues así continuamos con nuestra lección. Dios es santo, santo, santo. Aunque hemos pecado contra Él y nos habíamos hecho una abominación delante de Dios, Él nos ha reconciliado. Bueno, un paréntesis aquí, reconciliar es reunir dos partes que estaban en conflicto. Nos ha reconciliado a nosotros que creemos consigo mismo por medio de la muerte de su propio Hijo. Habiéndonos salvado, nos ha llamado a ser su pueblo especial sobre la tierra. ¿Cómo deberíamos vivir en respuesta a esta gran verdad? ¿Cómo deberíamos vivir delante de un Dios santo? Esto debe interesarnos muchísimo. Si realmente queremos agradar a Dios, honrar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios y tener comunión estrecha y permanente con Él. Entonces, la importancia de la santidad. Sería difícil poner demasiado énfasis en nuestra necesidad de entender la importancia de la santidad de Dios y sus implicaciones para nuestras vidas. Dios es santo y nosotros estamos llamados a ser santos así como Él es santo. Esto lo vemos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Leemos ahí: sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación o en toda vuestra forma de vivir, dice otra traducción. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, esto del llamado, Dios es santo, Él nos llama, nos aparta del mundo para Él, nos trae a su presencia, Él hace su obra en nuestra mente, en nuestro corazón, nos convence de pecado para que vengamos con arrepentimiento y fe delante de Él. Pero cuando esto sucede, cuando Él nos llama, debemos entender que Él es santo y Él demanda de nosotros que debemos ser santos en todo momento, en todo nuestro estilo de vida, en todo lo que hacemos. Por eso estudiamos la Biblia en diferentes áreas, como individuos, como esposos, como padres, como trabajadores, como ciudadanos. En todas nuestras facetas debemos manifestar esa santidad, esa forma santa de vivir, porque tenemos el conocimiento y una relación personal que ha sido restablecida por Jesucristo en la cruz con el Dios eterno, bendito, creador. Y entonces ahora Él demanda esto, dice: sean santos porque yo soy santo. Este texto no dice sean santos como yo soy santo, porque entonces ahí Dios nos jugaría una trampa, porque hemos hablado ya que la santidad es inherente, forma parte del ser de Dios. Nosotros no tenemos esa santidad inherente, nosotros tenemos una santidad adquirida que Dios nos ha impartido, pero ahora Él demanda que vivamos en consecuencia a esa santidad, y eso es lo que vamos a ir desarrollando en los siguientes aspectos. Según Proverbios 9 y 10, ¿cuán importante es que reconozcamos y entendamos la santidad de Dios? Bueno, ya estamos dándonos una idea que es sumamente importante. ¿Cuán importante es que crezcamos en nuestra santidad personal? Bueno, la respuesta es obvia, pero vamos a irlo viendo a través de las Escrituras. En Proverbios 9:10, en la Nueva Biblia de las Américas, la leemos así: dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es la inteligencia. Entonces, ¿qué tan importante es? Bueno, pues esto es sumamente
importante y trascendente. En Proverbios 9:10 aprendemos que la verdad más grande que ha sido puesta delante de los hombres es que Dios es santo y digno de toda reverencia y adoración. Cualquier otro conocimiento y sabiduría, ya sea científico, filosófico, histórico, legal, etc., no tiene ningún valor separado de un entendimiento correcto de esta verdad. Entonces, el principio de la sabiduría, del conocimiento, es el temor del Señor. Y ya habíamos hablado que cuando hablamos de la santidad, también implica ese temor reverente, y no solo un temor reverente, sino un terror, reconocer que estamos ante el Dios santo, sin relación alguna con la maldad y con el pecado. Y el conocimiento del santo es inteligencia, así que pues felicidades a todos los que están conectados, a los que vean este video después que sea transmitido, porque es una bendición tener el conocimiento de Dios y profundizar en Él. Es una bendición que Dios nos concede. Mucha gente en el mundo, obviamente, esto no les importa, les hablamos de conocer a Dios y prefieren, no sé, ir a un partido de fútbol o ver la televisión o hacer cualquier otra cosa. Pero dedicar tiempo para conocer a Dios, pues solamente es un privilegio de los santos, de los redimidos, de los hijos de Dios. Según Hebreos 12:14, ¿cuán importante es que crezcamos en nuestra santidad personal? Bueno, este texto nos dice lo siguiente. También en la Nueva Biblia de las Américas, dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, esto habla de una integración en comunidad, buscando la paz. Una vez que hemos sido reconciliados con Dios, también debemos buscar la reconciliación y la unidad con todos los demás. En este caso, pues obviamente con los creyentes, en primer lugar. Pero también dice la Escritura que debemos procurar la paz en el lugar donde estemos. Entonces también debemos fomentar la paz y vivir en paz con las gentes que nos rodean, para poder también dar testimonio de nuestro conocimiento de Dios y poderles compartir de la salvación. Pero es necesaria la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ya sea en el futuro, al llegar a su presencia. ¿Sí? Esto de ver al Señor habla de una relación íntima con Él, pero también en nuestra vida aquí. No podemos gozar de comunión con Dios si no andamos en santidad. No para ser aceptados por Dios, sino porque ya nos llamó. Ahora, como ya dijimos, en consecuencia debemos vivir de manera agradable delante de sus ojos. Muy bien. La palabra santidad se traduce del vocablo griego agiasmos, el cual también puede ser traducido como santificación o consagración. Según las Escrituras, la santidad absoluta que se necesita para ver al Señor o estar en su presencia no puede ser alcanzada por méritos humanos, sino solo a través de la fe en Jesucristo y su muerte en la cruz. Por esta razón, el autor de Hebreos también escribe: porque por una ofrenda Él, Jesucristo, ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Sin embargo, en Hebreos 12:14, la verdad que está siendo comunicada es que todos aquellos que verdaderamente han sido hechos perfectos ya por el sacrificio de Cristo una vez y para siempre en la cruz, o santificados por la sangre de Cristo, buscarán o procurarán también ser santos en sus vidas personales. No estamos bien con Dios por causa de nuestra búsqueda de la santidad, sino que la salvación por gracia, por medio de la fe, nos conducirá en nuestra búsqueda de la santidad. Ya que hemos sido salvos, entonces ahora buscaremos la santidad, como ya dijimos, para honrar, adorar, servir, agradar y tener comunión íntima con el Señor. Según Hebreos 12, del 5 al 11, ¿qué hace Dios para asegurar que todos sus hijos reflejen su santidad? O sea, que sean santos porque Él es santo, como ya lo leímos en 1 de Pedro 1,
15 y 16. ¿Qué hace Dios para asegurar que todos sus hijos reflejen su santidad? Bueno, leemos en estos pasajes, a partir del versículo 5, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Un paréntesis, que nos quede claro que no todos los seres humanos son hijos de Dios, solo aquellos a quienes Él ha recibido para tener comunión con ellos, los que creen en Jesucristo. Número 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Aquí nos queda muy claro que el propósito por el cual Dios nos toma como hijos y nos somete a un proceso de disciplina es para participar de su santidad. Es un proceso de perfeccionamiento, de limpieza, de transformación. Versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea que después se obtiene el fruto de este proceso en el cual el Señor nos somete. Hay varias verdades importantes que debemos reconocer acerca de la disciplina que Dios aplica a sus hijos. Número 1. La disciplina de Dios es una expresión de su amor y siempre es para el bien del creyente. Que eso nos quede perfectamente claro. Número 2. La disciplina de Dios no es una retribución. Más bien su propósito es protegernos, hacernos madurar y moldearnos a la imagen de Cristo. Número 3. La disciplina de Dios puede ocurrir en la vida de un creyente como resultado del pecado, también. En tal caso, el propósito es corregir al creyente para demostrarle los peligros del pecado y enseñarle reverencia por Dios. Número 4. La disciplina de Dios puede ocurrir incluso en la vida del creyente más maduro y piadoso. O sea, ningún creyente está exento de la disciplina de Dios. En tal caso es simplemente para llevarlo a una mayor conformidad a Cristo. Número 5. La disciplina de Dios puede ser terriblemente dolorosa, pero después de todo produce el fruto de una mayor rectitud y santidad. Así que debemos sentirnos gozosos, alegres de ser disciplinados por Dios, porque eso nos demuestra que Él nos reconoce como hijos y el propósito es transformarnos a la imagen de su Hijo. Entonces debemos estar agradecidos con el Señor por esto. Número 6. La disciplina de Dios en nuestras vidas es evidencia de que somos sus hijos. La falta de disciplina es evidencia de que no lo somos. Y número 7, la meta más grande de Dios en nuestra vida presente no es prosperidad material, comodidad, ni siquiera gozar de buena salud, sino que podamos tener parte en su santidad, como leímos en el versículo 10. Así que el propósito de Dios no es que goces de bienes materiales, sino que seas más santo. Eso debe llenarnos de gozo, debe ser nuestra prioridad como creyentes, como hijos de Dios, ser cada vez más santos a imagen de Jesucristo. Bien. Entonces, nuestra respuesta a la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. A la luz de esta gran verdad debemos preguntarnos:
¿Cómo debemos vivir entonces? Y de manera práctica, cotidiana, Señor, ¿estoy viviendo de la manera santa que tú deseas? ¿Soy realmente un reflejo de tu santidad en este mundo? Eso debemos preguntarnos cada día. ¿Mi santidad te agrada, Señor? A continuación consideraremos varias de las respuestas bíblicas más importantes a la santidad de Dios. Siempre debemos tener en mente que el estudio de los atributos de Dios no es simplemente una búsqueda intelectual, sino que debería tener el mayor de los impactos en nuestra doxología. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra adoración. Y en nuestra praxis. ¿Qué quiere decir esto? En nuestras acciones o comportamiento cotidiano. Entonces, el conocer a Dios y vivir al nivel de la santidad que Él exige debe tener un impacto directo en esto, en nuestra dedicación en adorarlo. Y la adoración no solamente es liturgia en el culto, no solamente son 30 minutos de cantos, bueno, en algunos casos son hasta 2 horas, pero no, es una adoración continua, una dedicación plena, una vida consagrada al Señor. Y eso obviamente nos va a llevar a una praxis cristiana, reflejando a Cristo en nuestra conducta, en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestras acciones y en nuestra conducta. Entonces, número 1, dentro de las áreas donde debemos vivir al nivel de la santidad que Dios demanda de nosotros, en primer lugar es reverencia y temor piadoso. En el Salmo 96:9 se encuentra uno de los mandamientos más hermosos en toda la Escritura acerca de la responsabilidad del creyente ante el Señor. Resume su significado con tus propias palabras. Bueno, ustedes lo pueden leer y pueden darse cuenta de la importancia de este salmo. Dice así, también en la Nueva Biblia de las Américas: adoren al Señor en vestiduras santas, tiemblen ante su presencia toda la tierra. En la Reina Valera dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Sí, pero en este caso se refiere tanto a la santidad propia de Dios como a la santidad del que adora. La palabra vestiduras se traduce del vocablo hebreo hadará, el cual también puede ser traducido como hermosura o esplendor. La misma frase se encuentra en el Salmo 96:9, en el 110:3, en primero de Crónicas 16:29, segundo de Crónicas 20:21. Se debate si el salmista se refiere a la santidad de Dios o a la del que está adorando. Si es la primera, entonces es un llamado para que adoremos a Dios por causa de la belleza de su santidad. De hecho, cuando leemos en los Salmos la hermosura de la santidad, la belleza de Dios, es la plenitud de todos sus atributos, envueltos en su santidad. Es entender y buscar a Dios en la plenitud de la esencia de Dios mismo. Si es la segunda, o sea que se refiere a la santidad del que está adorando, es un llamado para que vengamos ante Dios con un corazón puro y una vida santa. Como dice este versículo que acabamos de leer en esta traducción, dice: con vestiduras santas, o sea, presentarnos dignamente delante de Dios para ofrecer sacrificios de adoración, de alabanza, que Él pueda aceptar, que sean aceptables delante de Él. Esto es verdadera belleza a los ojos de Dios. El llamado a temblar no es porque Dios sea caprichoso o no confiable, sino por causa de la infinita grandeza de su santidad y de su poder. Entonces, adorar a Dios tiene implicaciones muy importantes y requerimientos muy importantes. No es hacerlo a nuestro gusto, a nuestra manera, sino a la manera que Él demanda en su palabra. En Isaías 6, versículos 2 al 3, se nos concede un vistazo del mismísimo salón del trono de Dios. ¿Qué podemos aprender de esta escena de adoración celestial? Bueno, dice estos pasajes, también en la
Nueva Biblia de las Américas, dice: por encima de él, porque es una visión que tiene Isaías del trono de Dios, se le concede contemplar la grandeza de Dios en su majestad. Dice R.C. Sproul que él considera que es una visión de la coronación de Cristo en su gloria. Bueno, y entonces Isaías, a quien es considerado el profeta más importante de los judíos, quien se le concedió tener un vistazo de la gloria de Cristo y la manifestación de Cristo y del sacrificio de Cristo, en el capítulo 53, él ve la gloria de Dios en el cielo. Entonces él narra esto que se le concede. Dice: por encima de él, de Dios, en su trono, dice, había serafines, seres angelicales. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Él es el Rey, Él está sentado en el trono, y estos seres angelicales perfectos, pero creados, son seres creados, ¿sí?, testifican de la santidad de Dios. Entonces, las Escrituras no revelan mucho acerca de estas criaturas angelicales, los serafines. Sin embargo, por causa de su proximidad al trono de Dios, es lógico suponer que son posiblemente las criaturas más grandiosas de todas en santidad y poder, pero son criaturas, y ellas aún se sienten indignas de contemplar la gloria, la hermosura, la perfección de Dios. No obstante, en la presencia de Dios solo pueden inclinar sus cabezas y adorar. Se han propuesto muchas opiniones con respecto al simbolismo de sus alas. Es posible que cubran su rostro en reverencia, o porque la gloria de Dios es demasiado incluso para que ellos la soporten. Cubren sus pies en humildad, reconociendo que son meras criaturas y solo el Señor es Dios. Y si estas criaturas que están tan cerca del trono de Dios, tienen esta actitud para adorar a Dios, ¿cuál debe ser nuestra actitud en adoración continua al Señor? Una vida humillada, humilde, de pleno reconocimiento de la grandeza del poder de nuestro Dios. Tengamos mucho cuidado en cómo venimos al Señor. No profanemos la santidad de Dios, no profanemos el culto, no profanemos su adoración, no profanemos las cosas santas. Profanación es eso, corromper lo que ha sido reservado por Dios para Él exclusivamente y manipularlo sin temor, sin ningún cuidado. Eso es profanar. Cuidemos de profanar las cosas santas. En Isaías también, otra vez en este mismo libro, 8:13, se dan 3 deberes con respecto a la relación del creyente con el Señor. Esto está muy interesante. Pongamos mucha atención, por favor. Dice Isaías 8:13. También en la Nueva Biblia de las Américas lo leemos así: al Señor de los ejércitos, este Señor al que Isaías ve ahí en el capítulo 6, al cual estos serafines están adorando, el Señor de los ejércitos, es a quien ustedes deben tener por santo, por exclusivo, por apartado, por único, ¿verdad? Sea Él su temor y sea Él su terror. Entonces, en primer lugar, aquí hay 3 aspectos que debemos considerar. A Él debemos tener por santo. La frase tener por santo traduce la palabra hebrea kadash, la cual significa literalmente separar o consagrar. Debemos apartar a Dios en nuestros corazones como separado, distinto de todas las demás personas o cosas. Dios ha de tener el primer lugar en nuestras vidas, sin que ningún otro deseo o lealtad compita con Él. O sea, exclusividad. Dios es exclusivo y así debe ser para nosotros. Algo particular, algo no contaminarlo con ideas humanas, con creencias, sino hacerlo de la manera exclusiva como Él lo revela y lo demanda. Otro aspecto de este versículo es que
dice, sea Él nuestro temor. Hay quienes rebajan mucho esta palabra, pero la palabra temor traduce el vocablo hebreo morá, el cual denota temor, terror, reverencia o sobrecogimiento. El temor y el terror son asociados frecuentemente con la injusticia o la maldad. El mal y el hombre malvado incitan terror en otros. Sin embargo, cuando la palabra es usada en referencia a Dios, es un temor que resulta de su infinita majestad, belleza, santidad, justicia y poder reconocer que Él es perfecto, Él es santo y nosotros no. Eso debe hacernos caer con el rostro en el suelo cuando venimos ante la gloriosa presencia y entendemos la gloriosa santidad del Señor. Entonces, esta es otra actitud que debe predominar en nosotros. Y en tercer lugar, dice, sea Él nuestro terror. Esto quizá a algunos no les va a gustar mucho, pero pues lo acabamos de leer en este texto y es necesario explicarlo y no soslayarlo ni ignorarlo. La palabra terror traduce el vocablo hebreo aratz, el cual significa causar terror, conmoción, intimidación o sobrecogimiento. Por el contexto del versículo 12 aprendemos que Dios está amonestando a su pueblo para que no teman a los hombres y comprometan o pongan en peligro así su fe. Antes bien, ellos deben temer a Dios y seguirlo de todo corazón. Él será entonces un santuario para su pueblo y los protegerá de sus enemigos. Ahora en el Nuevo Testamento, y ya que estamos bajo la gracia, ya vino Cristo, entonces debemos tener terror. Algunos dicen, no, es que eso es para el Antiguo Testamento. ¿Acaso el Nuevo Testamento no nos enseña lo mismo? La imagen más imponente acerca de esto pues es la cruz. Dios envió a su Hijo al mundo con una misión. Y en esa misión Jesucristo fue a la cruz. ¿Quién llevó a Cristo a la cruz? El Padre. Todo está relatado en Isaías precisamente, capítulo 53. Todos los sufrimientos y todo lo que iba a pasar. Y ahí Jesucristo estuvo. Y Jesucristo experimentó terror. Porque Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después de gozar Jesucristo una comunión tan estrecha, una dependencia tan estrecha en oración, en comunión tan íntima con el Padre, al estar en la cruz, ¿sí? El Padre volteó su rostro de Cristo. ¿Por qué? Porque estaba cargando sobre Él todo el pecado, para que pudiera hacerse justicia y poderse pagar ese pecado. Entonces fue un terror. Ahora nosotros se nos llama para creer en Jesucristo y somos salvos por la fe. Y decimos, no, la salvación es gratuita. Pues no lo fue para Jesús, porque a Él le costó derramar su sangre, de haber padecido el castigo de Dios, soportar el ardor de la ira de Dios descargada sobre Él. Entonces tuvo un gran precio. Entonces nosotros debemos venir con una profunda reverencia, ¿sí? Y tener esto en mente en nuestro corazón, que si no fuera por la misericordia de Dios revelada a través de Jesucristo, sentiríamos el terror y el horror de un día presentarnos ante un Dios santo y rendirle cuentas por todos nuestros pecados y oír su voz como trueno diciéndonos, apártate de mí, maldito, al lago de fuego, no te conozco. Pero ahora estamos ahora en Cristo, y por Cristo ahora somos reconocidos por Dios como hijos, somos adoptados, y ahora en la fe y en la esperanza que nos da, podemos esperar un día pararnos delante de Dios y que nos diga el Señor, bienvenido, bendito, entra en el gozo de tu Señor. Y es por el sacrificio únicamente de Cristo, no es por nuestro mérito, es por la obra de Cristo. Y ahora nosotros debemos valorar eso y vivir con esa reverencia profunda en nuestro corazón. Bien, en Habacuc 2:20 y Eclesiastés 5:1 y 2 son dos textos importantes que nos comunican algo de la reverencia, de lo que estamos hablando, de este aspecto de la reverencia requerida cuando nos acercamos a Dios para orar o adorar. Resume el significado de ambos textos
y explica cómo las verdades que expresan pueden ser aplicadas a nuestras propias vidas. Bueno, esto tú lo puedes después analizar con calma en tu casa. Pero Habacuc 2:20 lo leemos, dice: pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Eso lo leemos en Habacuc, ¿sí? El lugar donde Dios está es un lugar santo, es un templo santo. Está hablando de la morada de Dios. No se refiere al templo físico, que aunque el Señor apartó un espacio para manifestarse a su pueblo, pero realmente la morada de Dios es un lugar santo, porque ahí habita Dios. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos argumentar? Cuando Job argumentaba acerca de su aflicción, Dios tuvo que manifestarse a él y dice: ¿quién puede contender con el Altísimo? Dice: hable ahora el que disputa con Dios. Dice: ¿es sensato disputar con Dios? ¿Alguien le puede reprochar algo a Dios? Por supuesto que no. Entonces, esto habla de la profunda reverencia que debemos tener. Cuando Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo al monte de la transfiguración y se transfiguró su rostro, vieron una nube tan densa de la gloria de Dios, experimentaron la santidad de Dios. Cuando Jesús hablaba con Elías, con Moisés, que Pedro, en un momento de confusión, no sabía ni qué decir, dice: es bueno para nosotros estar aquí, hagamos unas enramadas, tres enramadas, una para ti, una para Elías, una para Moisés, y entonces tuvo que intervenir el Padre y dijo: este es mi Hijo amado, dice, a él oíd. O sea, ¿quién puede hablar? ¿Quién puede argumentar? ¿Quién puede decir algo delante de la gloria y la excelencia del Señor? Debemos callar y solamente escuchar y sujetarnos a lo que Él ya ha determinado en su palabra. En Eclesiastés 5, 1 y 2 dice: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Pon atención y piensa muy bien cuando vas a rendir culto y adoración al Señor. Acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? La palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Cuando vamos al culto, el punto más importante y central del culto es la palabra de Dios. No importa si no cantamos, no importa si no llegó el de la alabanza, no importa si la consola se descompuso. Lo más importante es escuchar, que la palabra de Dios sea expuesta y todos pongamos atención. Recordemos cuando Israel regresó del cautiverio y vino Esdras, ¿sí? Ahí estaba Nehemías y estaba Esdras, pusieron un púlpito, y ¿qué fue lo que hicieron? Un gran culto de avivamiento, y cantaron, y no, se subió Esdras y expuso la palabra de Dios, y estuvieron ahí por varias horas escuchando la instrucción de la palabra de Dios, algo que desgraciadamente como creyentes se ha perdido eso. Queremos predicaciones cortitas que nos animen, que nos llenen, que nos motiven, que nos carguen la pila para la semana y ya. Y por otra parte también esa es la gran responsabilidad de explicarla y predicarla correctamente, porque es el medio que Dios estableció para la consolidación, crecimiento, fructificación de su iglesia, de sus hijos, de sus santos, de su pueblo. Entonces, dice el versículo 2, no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a preferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Si vas a hablar la palabra de Dios, háblala como Dios la ha establecido, como Dios la ha dictaminado. Para eso debemos conocerla bien y no nomás decir lo que se nos ocurre. Ok. Tenemos la nota número 6. Dice: estos textos no tienen la intención de desanimar al que ora o adora, ¿no? Tampoco Dios tiene la intención de que estemos tan atemorizados de decir algo incorrecto que quedemos paralizados de manera que no podamos orar o adorar. Obviamente, un paréntesis aquí es que si vamos a orar o adorar, lo hagamos también conforme la misma Biblia lo instruye. Ambos textos simplemente comunican la necesidad de una reverencia o temor bíblico cuando nos acercamos a Dios. Esto debemos recuperar en nuestras vidas, en nuestra persona, en nuestra conciencia. Debemos recuperarlo en nuestras familias, debemos recuperarlo en la iglesia.
en la liturgia, en el culto, debemos recuperar este temor santo y reverente delante de Dios. Deberíamos sacar confianza del hecho de que Dios es nuestro Padre, y a la vez debemos tener en mente que nuestro Padre es Dios. Cuando oramos o adoramos, estamos viniendo ante el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios. A Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Esto lo leemos en 1 Timoteo 1:17. Tener esa plena noción ante quién venimos y no profanar lo santo y echarlo a los cerdos. Número 2. Otro aspecto importante es que tenemos que la conciencia de la santidad, de nuestra respuesta a la santidad de Dios, es que impacta nuestra adoración, alegría y acción de gracias. Ok, entonces, ¿qué nos exhortan a hacer los siguientes textos en respuesta a la santidad de Dios? ¿Cómo debemos obedecer estas exhortaciones en nuestra vida diaria? En el Salmo 34 leemos lo siguiente, en la Nueva Biblia de las Américas. Dice: canten alabanzas al Señor, ustedes sus santos, y alaben su santo nombre. Obviamente el énfasis es con reverencia, con respeto, con una plena conciencia ante quién venimos, ante la majestad de su santidad. Dios es santo. Otros textos, en Salmo 97:12 leemos lo siguiente, dice: justos, ¿verdad?, los que han sido redimidos, alégrense en el Señor y alaben su santo nombre. Entonces Dios nos manda a regocijarnos, a estar contentos, alegres por la salvación que nos ha concedido en Cristo Jesús, y que por medio de esa salvación ahora tenemos comunión íntima con Él. Podemos llegar ante la presencia de Dios, ante el trono de su gracia, y alabarlo. Pero debemos reconocer siempre y tener en mente que es santo. Santo es su nombre, ¿sí? Santificar el nombre de Dios es darle la connotación de vida a su majestad, ¿sí? No hacer las cosas alocadas, precipitadas, o a nuestro gusto, nuestra preferencia, nuestra manera. Mucha gente está equivocada, muchos cristianos están equivocados porque piensan que con tener una buena intención es suficiente. No, eso no sirve. A la luz de la Biblia, Dios no acredita las buenas intenciones, solo acredita lo que Él ha dictaminado en su palabra, y que las cosas se hagan en el orden exacto de su palabra, porque Él es santo. En el Salmo 99, versículos 3, 5 y 9 leemos lo siguiente, dice: alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Otra vez, alábenlo, alabemos a Dios, pero con la conciencia y el principio siempre claro de que Él es grande y temible, su nombre. Él se dio a conocer a Moisés como el yo soy, el único, exclusivo, santo, trascendente. Y en ese sentido debemos venir ante Él con humildad, con un corazón rendido, con una conciencia que nosotros somos pecaminosos, fallamos en actos, en mente, en palabra, en todo, ¿sí? Y por eso también debemos primeramente confesar nuestros pecados para poder realmente agradar a Dios, porque Él es santo. Él no puede contaminarse ni acepta ninguna mancha mínima de pecado. En el versículo 5 dice: exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. Y otra vez repite: Él es santo. Postrados, ahí inclinados, ¿verdad? Esto me recuerda mucho a aquel publicano de la parábola que el Señor Jesucristo dio acerca del fariseo y el publicano. Y el publicano solo se golpeaba el pecho, así como quebrantarse de dolor, ¿verdad? Este corazón que me traiciona, dice en Jeremías que el corazón es engañoso, y este publicano se golpeaba el corazón, ¿verdad? Y decía: Dios, sé propicio a mí, dice que soy un pecador. Y ese golpe de pecho era así entender de que su corazón lo traicionaba y lo incitaba a hacer cosas que sabía que ofendían a Dios, ¿sí? Y estaba ahí postrado, y Jesucristo dice que subió
justificado primero antes que el fariseo. Por esa reverencia, por ese respeto, por esa entrega, por esa conciencia de la santidad de Dios. No nos cansemos de pensar en esto y decirlo: Dios es santo, Dios es santo. Él merece un culto santo, reverencia santa, una adoración santa, predicación santa, una oración santa. Todo lo que hagamos debe ser santo, exclusivo, apartado para Dios en el contexto de la majestad de su santidad. Dice el versículo 9: exalten otra vez al Señor nuestro Dios. Entonces nos invita a alabarlo, exaltarlo, proclamar su nombre, pero una y otra vez nos repite lo mismo: pero háganlo con la conciencia de que Él es santo. Es decir, póstrense ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. Y eso lo podemos decir nosotros también: Él es nuestro Dios, pero es santo. Entonces, tengamos temor y profunda reverencia. La nota número 7 de nuestro estudio dice: el santo monte de Dios, en el versículo 9, es una referencia a la ciudad de Jerusalén. En el antiguo pacto, esta era la ubicación señalada para el templo de Dios. Esto ya no se aplica al creyente. Como Jesús dijo a la mujer samaritana: la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Eso lo leemos en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 21 al 23. El estrado de Dios, en el versículo 5, también puede ser una referencia a Jerusalén o a toda la tierra. En Isaías 66:1, Dios declara: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? Sí, ya vimos acerca de la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar. Entonces, no podemos huir de su presencia, y en todo lugar puede ser un lugar para rendir adoración, culto y devoción al Señor. En Isaías 12:6, en la Nueva Biblia de las Américas, leemos: clama y grita de júbilo, habitante de Sión. ¿Quiénes son los habitantes de Sión? Los escogidos, los herederos del reino. Dice: porque grande es en medio de ti, y otra vez, el Santo de Israel. Él es santo. Y si ustedes leen, o si leemos el Antiguo Testamento, yo espero que algunos de ustedes estén leyendo su plan anual de lectura, cuando pasamos por el Pentateuco, desde Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, pues algo que nos queda perfectamente claro en estos primeros libros de la Biblia, y es algo constante en toda la Escritura, hasta Apocalipsis lo vemos también, es que Dios se manifiesta en su santidad y Él reclama santidad. ¿Sí? Todo exclusivo para Dios, un pueblo exclusivo para Él, un santuario exclusivo para Él, ofrendas exclusivas, un servicio exclusivo, un sacerdocio exclusivo, ¿sí? Un pacto exclusivo con su pueblo, pero desgraciadamente Israel corrompió todos esos aspectos. Ahora, en el nuevo pacto en el que estamos, esto no deja de ser importante, ¿sí? Él aún sigue demandando un pueblo consagrado, dedicado para Él, el cual Jesucristo compró a precio de sangre. En Apocalipsis 15, 3 al 4 está registrado el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Cuáles son las razones que se dan por las que todos los hombres deberían adorar a Dios? ¿Cómo esto puede ser aplicado a nuestras propias vidas como creyentes? Lo leemos. Dice: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Otra vez adoración, pero reconociendo su majestad y su santidad. Otro aspecto también importante
El número 3 es la santidad y obediencia que nosotros debemos rendir ante el Señor. En Levítico 20:26 se encuentra una de las verdades más fundamentales acerca de la relación del creyente con Dios. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros y cómo debemos responder a ello? Leemos así: sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo, y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Eso se refiere a la santidad. Esa es la santidad que Dios reclama, que nos ha apartado como posesión exclusiva de Él. Entonces, por esa razón debemos vivir en santidad. Y esto implica, pues, obediencia, sujeción a lo que Dios ha dictaminado. ¿Quieres saber cómo vivir en santidad? Pues hay que estudiar la Biblia, hay que leerla, hay que compartirla. Y conforme lo que veas ahí que Dios reclama acerca de ti, de tu vida, consagrada y dedicada para Él, eso es vivir en santidad, apartados del mundo, de la corrupción del mundo, y vivir bajo los preceptos y mandatos del Señor. Dios nos ha apartado del resto de los pueblos sobre la tierra para que seamos suyos. Debemos responder a esto separándonos de todo lo que le desagrada y dándonos a Él en adoración y servicio. Eres un pueblo exclusivo. No, ser cristiano, creer en Jesús, no es añadir algo a tu vida y seguir viviendo como siempre. No, implica una transformación, un cambio de perspectiva, un cambio de señorío, un cambio de visión. Ahora buscamos lo que antes odiábamos. Ahora anhelamos lo que antes no nos interesaba, que era honrar, buscar agradar a Dios. En Levítico 22, 31 al 33, las mismas verdades que hemos descubierto en Levítico 20:26 son reveladas a nosotros con mayor profundidad. Inclusive, ¿qué ha hecho Dios por nosotros y cómo debemos responder? Leemos. Dice: guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. La palabra santificado traduce el vocablo hebreo kadash, el cual significa separar o consagrar. Dios nos ha santificado para que seamos su pueblo especial. Nosotros debemos santificar al Señor, es decir, ponerlo aparte sobre todo, guardando sus mandamientos. La palabra profanar traduce el vocablo hebreo chalal, que significa corromper o contaminar. Quebrantar los mandamientos de Dios es profanar su nombre. El fundamento de la declaración de Dios sobre Israel y la razón por la que Israel debió haberlo honrado era que Él los había redimido de la esclavitud, de la servidumbre en la tierra de Egipto. ¿Cuánto más deberíamos honrar a Dios, que nos ha redimido de la esclavitud del pecado por la sangre de su propio Hijo? Entonces, así es como debemos responder. También debemos observar los mandamientos de Dios. Llevarlos a cabo, obedecerlos, es honrar a Dios. ¿Sí? No podemos querer honrar a Dios, ya dijimos, a nuestra manera, o que Dios se agrade de nosotros haciendo lo que se nos da la gana. No, vivir para la gloria de Dios es vivir en obediencia, en sujeción a lo que Dios determina de nosotros. Porque dar un mal testimonio ante el mundo es deshonrar a Dios, es corromper, es profanar su santidad. Porque la gente que sabe, y deben saber lo que somos cristianos, ante ellos debemos dar testimonio de que tenemos temor reverente de la santidad de Dios. Si alguien te dice: ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no tomas? ¿O por qué no participas de esto? Porque mi Dios es santo. Porque Dios es santo y yo soy un pueblo santo, apartado, escogido por Él. Y debo dar testimonio de que no ando en los mismos deleites en los que el mundo está. Esa debería ser la respuesta. Mucha gente dice: no, es que tu religión no te lo permite por X. No. Nos abstenemos. ¿Por qué? Porque Dios es santo.
y porque de todo lo que hagamos y digamos, daremos cuenta delante de Él. Número 3, es importante entender que la exhortación a la santidad no es solo una idea, una norma del Antiguo Testamento, sino que también se encuentra en todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo deberíamos responder a la santidad de Dios? Dice 2 Corintios 6, 16 al 18. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. ¿Se acuerdan que leímos un versículo anterior que dice que Dios está en su... ¿Dónde está Dios? En su santo templo. Y bueno, decíamos que ahí habla del lugar donde Dios habita. Pero, según este versículo que estamos leyendo ahorita, ¿cuál es el templo de Dios? Nosotros. Entonces, si Dios ha querido morar dentro del creyente, y si somos un templo de Dios, para adoración, para el culto permanente de Dios, ¿cómo debe ser nuestra vida? Santa. ¿Por qué? Porque Él es santo. Dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos. ¿De quiénes ellos? Pues de la corrupción del mundo. Y apartaos. Esta palabra apartaos, pues es eso: santificaos, conságrense, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, la podredumbre, no vuelvan a los hábitos pecaminosos que antes tenían, sino porque ahora han sido comprados por precio y son santificados. Ahora apártense y absténganse. Dice: y yo os recibiré. Bueno, Él ya nos ha recibido en Cristo Jesús, pero esto habla de esa santidad continua para tener comunión con Dios. A veces sentimos que oramos, a veces sentimos que buscamos de Dios y no tenemos respuesta, nos sentimos vacíos. Bueno, quizás estás tolerando un pecado, estás consintiendo un pecado. Dios no te va a tolerar tus pecados, entonces debes pedir continuamente perdón a Dios, como dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, para restaurar nuestra comunión con Él y continuar en ese proceso de crecimiento. Y si te pasan algunas cosas en tu vida, quizás porque estés pecando y Dios te está disciplinando, y humíllate y reconoce dónde estás fallando. Dice el versículo 18: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿sí?, hermosas promesas de parte de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo somos limpiados? Bueno, en Juan 17:17, cuando Jesús ora al Padre, dice: santifícalos en tu verdad. Dice: tu palabra es la verdad. ¿Cómo somos limpiados? Por medio de la palabra. Ahí no somos purificados, somos confrontados. La palabra nos confronta, nos muestra nuestras deficiencias, nuestra pecaminosidad, para que caigamos de rodillas y le pidamos continuamente perdón a Dios, para ser transformados, limpiados y podamos crecer a la imagen de Cristo. La última nota de nuestro estudio nos dice lo siguiente: la palabra carne traduce el vocablo griego sarx, que en este contexto probablemente se refiere a nuestros cuerpos físicos. La frase de la carne y del espíritu se refiere a la totalidad de quienes somos, nuestra parte material e inmaterial. Debemos esforzarnos por limpiarnos de todo tipo de pecado en toda área de nuestras vidas: pensamientos, actitudes, palabras y hechos u obras. La palabra perfeccionado traduce el verbo griego epiteleo, el cual significa completar o lograr. La frase perfeccionando la santidad se refiere a nuestro crecimiento en santidad personal. Dicho de un modo negativo, nos limpiamos del pecado que nos contamina. Dicho de un modo positivo, nos esforzamos en pos de una mayor santidad y conformidad a Dios. La motivación para esto no es solo el amor de Dios manifestado en nuestra redención, sino también nuestro temor o reverencia continua hacia nuestro Dios.
y leemos nuestro último texto en 1 de Pedro 1:14, recordando el texto con el que iniciamos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, antes de venir a Cristo, antes de que Cristo nos alcanzara y nos llamara, sino como aquel que os llamó, nos apartó, es santo, así también nosotros debemos vivir apartados, santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Se acuerdan cómo Jesús confrontó a Satanás en las tentaciones? Cuando Satanás le presentaba una tentación, ¿cómo le respondió Jesús? Escrito está. Pues así está, dice, así lo leemos aquí en el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La voluntad de Dios es que seamos santos. Yo te pregunto, querido amigo que nos escuchas, hermano, ¿cuántas veces le has pedido a Dios en oración que te haga cada vez más santo? ¿Cuántas veces te has interesado realmente en tu santidad, en vivir una vida santa, consagrada, agradable a Dios? ¿Cuántas veces te has preguntado si realmente lo que estás haciendo está al nivel de la santidad y exigencia de ese Dios santo al que dices conocer, honrar y adorar? Versículo 17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, ¿verdad? Tengan una vida continua en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Estamos de paso en este mundo y debemos conducirnos en temor, en reverencia, en pleno reconocimiento de la santidad de Dios. Llegamos a nuestra conclusión. Tened siempre presente que Dios es santo. Nos debe motivar a mantenernos santos. Jesús en su oración dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, en Juan 17:15. Y ahí mismo nos exhorta a recordar que aunque estamos en el mundo, no somos ya del mundo. En 1 de Juan 1:9 nos exhorta que si cometemos pecado debemos confesarlo y pedir ser limpiados de todo mal, con el fin de mantenernos limpios para honrarlo como a Él le agrada. En Juan 17 también le pidió al Padre Jesucristo en oración que nos santificara en la verdad y aclaró diciendo, tu palabra es la verdad. Es por medio de las Escrituras que Dios se revela y Él nos enseña a través de ellas a reconocer el pecado y la vida piadosa que Él espera de nosotros. Solo al ir continuamente a la palabra hará que nos alejemos del mundo y del pecado y nos acercará cada vez más a nuestro Dios para adorarlo y servirlo de acuerdo a su voluntad. Bien, pues así llegamos al final de nuestra lección del día de hoy. Eso es todo por ahora. Pues les damos muchas gracias a los que nos han estado siguiendo, a los que se han conectado el día de hoy, a los que escucharán esta enseñanza posteriormente. Y bueno, pues los esperamos la próxima semana, donde veremos nuestra lección número 18. Quizás veamos también la 19. La lección 18 es Dios es justo. Y la lección número 19 es ¿cuál es nuestra respuesta a la justicia de Dios? Entonces vamos a organizarlo de tal manera que podamos ver estas dos lecciones. Y bueno, invitarlos también que si tienen alguna petición, incluso de oración, alguna sugerencia, algún comentario en torno a lo que hemos venido explicando, pues háganos saber, mándenos mensaje en el grupo de WhatsApp. También tenemos un grupo en Messenger o en el Facebook al pie de esta lección. Va a quedar ahí grabada esta publicación. Ahí nos pueden poner alguna pregunta, algún comentario, mandarnos, ahora dicen en inbox, ¿verdad? Algún mensajito. Pues hay muchas formas en las cuales podemos mantener comunicación. Entonces, si tienen algo que comentarnos, pues por favor háganlo. Eso nos va a enriquecer y con mucho gusto les podemos responder. Bien, pues así llegamos al final de nuestra lección. Damos gracias a Dios por ello y gracias a cada uno de ustedes. Así que oremos
para despedirnos. Bendito Dios, agradecemos una vez más este tiempo que nos has concedido de venir a tu palabra, Señor, y poder abordar estas verdades tan preciosas, Señor. Permítanos tener plena conciencia de tu santidad para andar en conformidad a ella, honrarte en toda nuestra forma de vivir, Señor, y ser santos porque tú eres santo. Ayúdanos, Señor. Esa es tu voluntad, ese es tu deseo. A veces, Señor, nuestra carne se contrapone a esto porque aún hay cosas que nos atraen del mundo, deleites, pensamientos, ambiciones, Señor. Aún codiciamos cosas que no nos corresponden. Ayúdanos, Señor, transfórmanos a la imagen de tu Hijo Jesucristo para andar en ese camino de santidad y honrarte como tú mereces, porque tú eres un Dios santo que no se complace de ninguna manera en el mal. Bendice a aquellos que han escuchado esta lección, que la escucharán, Señor. Toca su vida, su mente, y que seamos transformados, Señor. Que nuestra adoración sea una adoración más limpia, más genuina, más consciente de quién eres tú, y de igual manera nuestro servicio, nuestra práctica cristiana esté impregnada de este conocimiento de tu santidad. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga y nos estamos viendo. Hasta la próxima.